En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Señor, por el regalo de tu presencia viva y resucitada, que nos invita a, como nos decían ahora en la Eucaristía, a vivir con alegría, con esperanza y con fiesta, aunque hayan también circunstancias en nuestra vida quizás no tan fáciles, quizás no las más ideales, pero podemos vivir desde la certeza que estás vivo y caminas con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, me ha encantado la celebración de la misa ahora, porque justamente es preciosa, ¿verdad? Como nos decía ahora el Padre Esteban, estamos en un tiempo, pero súper especial, súper importante, ¿no? Este tiempo pascual que se inauguró con el Domingo de Resurrección, ¿verdad? Y esta semana que estamos en esta octava de Pascua, que es volver a celebrar el Domingo de Resurrección. Es tan importante que la Iglesia toda esta semana nos dice, es como si fuera el Domingo de Resurrección. Van pasando los días, hoy es miércoles, pero es domingo. Y otra cosa que me parece preciosa, que la liturgia, por eso dije, pues aunque estamos trabajando y profundizando el Evangelio de Lucas, yo creo que es bueno como disfrutar. Yo estoy segura que lo habéis disfrutado, los que estamos aquí y los que seguramente ahí nos vais a escuchar, que somos personas que estamos buscando a Dios y crecer en esa experiencia que de Él tenemos, ¿no? Entonces, el haber celebrado esta Semana Santa, pero ahora continuar sintiendo que Jesús sale al encuentro, porque en la octava, todas las lecturas, ¿os dais cuenta? Por cierto, era el Evangelio de Lucas, ¿no? Y ese encuentro que tuvo con estos dos discípulos de Maús, pero yo me quedo con esta invitación, ¿no? Jesús resucitado que sale a nuestro encuentro. Y es verdad que hemos celebrado el domingo la resurrección, pero a lo mejor no puede decir, oye, hay cosas que en mi corazón todavía no está resucitado o todavía no comprendo. Y es lo que le pasaba a estos discípulos. Y también yo hoy quería sencillamente seguirnos ayudando a darnos cuenta cómo esos primeros discípulos vivieron, sí, mejor porque como están cantando, ¿verdad? Aunque estamos ahí en la sintonía, pero entonces, qué bien, ¿eh? Las puertas aíslan muy bien, mira, qué bueno. Esto está muy bien pensado para que todos aprovechemos los espacios y cada uno podamos seguir en nuestro ritmo. Eso decía que Jesús, o sea, sale al encuentro. Y sale al encuentro de esos primeros cristianos que desde ahí me ayudaba como invitarnos, ¿no? A ver esta sección, yo me quedé con la sección del Evangelio de Juan, ¿eh? Todo el capítulo 20, entonces está Juan 20, del 1 al 31. Podemos buscarlo, ¿verdad? Qué bueno que traemos la palabra. Porque es bueno, como nos decían ahora en la Eucaristía, dejar que Jesús también nos encuentre en su palabra, y en este rato que le dedicamos esa escucha especial, bueno, vamos a disfrutar. Yo le decía, Señor, es como ver cómo tú animaste a esos primeros discípulos y esas personas que caminaron con Jesús, le vieron predicar, le vieron actuar, tuvieron una expectativa enorme, pero también le vieron morir, como acabamos de celebrar, ¿verdad? Que realmente es muy fuerte la pasión y que a veces ponemos mucha atención en ella, pero no en la resurrección. Por eso me parece interesante que la Iglesia, ¿veis?, nos invite estos 8 días a poner atención a la resurrección, porque realmente es el culmen de todo lo anterior. O sea, nosotros no creemos en un Dios que solo pasó por la cruz, por supuesto, pasó por la cruz, pero nuestra fe es en un Dios que pasó por la cruz, pero que resucitó, como decía Esteban. Por eso digo que me encanta la sintonía de lo que quería compartir. Es un hecho que ha partido en dos la historia, porque
nuestro horizonte, nuestra vida no es la muerte. Y sin embargo, todos vamos a enfrentar un día, aquí los que estamos y los que escuchan, y todos vamos a enfrentar la muerte física, pero fijaos, a partir de la resurrección, para un creyente, no hablo aquí de las personas que no crean, pero para nosotros creyentes, la muerte ya lo tenemos que tener como una certeza en nuestro corazón. No tiene ya la última palabra. Uno, eso es muy, muy importante, ¿eh? Y pensarlo, ¿eh? Si uno se lo cree y lo toma muy como una certeza que se ancla en tu vida, es que le da otro horizonte totalmente diferente a la existencia. O sea, mi vida no termina en la muerte. Y eso los cristianos lo podemos afirmar fuerte y claro a partir de este hecho, de la resurrección, porque Jesús, al resucitar, sabéis que él había hecho milagros de volver, por ejemplo, a su amigo Lázaro, lo volvió a la vida, y aquella chiquilla ahí en el Evangelio, pero no es lo mismo de la experiencia de Jesús, porque estas personas, eso, volvieron a la vida, pero volvieron a morir. Pero la resurrección de Jesús es que ha vuelto a la vida para siempre. Y con él nosotros. Por eso es tan importante y por eso me parece precioso que a lo largo de esta semana los evangelios que nos presenten fue la experiencia de los primeros cristianos, cómo comprendieron esto, porque realmente ahí está el kit del asunto. Bueno, comprenderlo de aquí es difícil, ¿verdad? Y por eso vemos a los de Maús, como escuchábamos ahora en el evangelio de este día. Claro, es la reacción más normal y humana de Lucas 24, que escuchamos en el evangelio de este día. De dos que eran parte de la comunidad cercanos a Jesús, que lo habían escuchado, lo habían visto, habían sido testigos de las obras y de las palabras y de los hechos, pero también lo habían visto morir. Entonces, Jesús se lo había dicho muchas veces, pero ¿veis? Me ayuda esto de, de entender, sí, estamos por aquí en este rinconcito, de entender que la resurrección, y eso a mí me ayuda, no es algo que, aunque litúrgicamente, ¿verdad? Y repito lo que decía ahora el padre Esteban, si hay alguno, nos decía, que no se siente resucitado, tienes la oportunidad hoy y la tendrás mañana y pasado. Porque es un proceso que no se trata de solamente celebrarlo externamente, sino llegar a creer, que es lo que Jesús va a suscitar en cada uno de los encuentros que tiene con los que se encuentra. ¿Qué quiere Jesús provocar? Bueno, que es todo el Evangelio que lo hemos estudiado, todos los evangelistas presentando la persona de Jesús desde distintos ángulos, a donde van y a lo que van es a la fe. Jesús no hacía milagros, o estas personas que incluso devuelve a la vida todos esos hechos extraordinarios que realizó para que la gente se quedara admirada diciendo wow, ¿no? Y de hecho muchos se quedaron en el wow, como nos puede pasar a nosotros. O sea, mi fe, el Dios que sostiene mi fe, ¿cuál es? El Dios que responde a todo aquello que yo deseo y como yo lo quiero, porque esto fue lo que le pasó a los de Maús. No resultó así Jesús. Supongo que ellos esperaban que se escapara, que hiciera una cosa extraordinaria. Es muy fuerte en la pasión. Yo oraba eso en los días santos y a mí me impactó esto mucho cuando Jesús está en la cruz y se burlan de él al final, ¿no? Y los maestros, un fariseo, uno de los maestros le dice, a ver, si tú eres Dios, baja ahora mismo de la cruz y creeremos, ¿no? Qué tentación más fuerte de Jesús decir, pues pudo haber usado su poder de Dios y haber hecho una cosa extraordinaria y descender de la cruz y toda aquella tortura y aquellas cosas desaparecer, que es como va a aparecer de manera distinta en la resurrección, haberlo hecho, ¿verdad? Y haber pues dejado calladas bocas a todo el mundo, porque en ese momento, pero Jesús no lo hace, no usa su poder de Dios, sino que atraviesa hasta el final la muerte, pero para adentrarnos, porque si no lo hubiese vivido así, nosotros no tendríamos esta buena noticia de que nuestra vida no termina aquí, una cosa muy importante, y dos,
que nuestro destino, nuestra morada, nuestra casa, nuestro hogar está en ellos y vamos hacia ellos. Y esa es la buena noticia, que se han vuelto a abrir esas puertas que estaban selladas por el pecado, que pues estaba en nosotros, estaban selladas las puertas del cielo. No teníamos acceso a esa comunión plena con Dios. Pero a partir de la resurrección, nuestra vida tiene un puerto seguro. Y mirad, a mí en estos días, de verdad preguntándome, ¿qué novedad siento en el corazón que me deja a mí la experiencia de la resurrección, de la Pascua? Y yo de verdad que os digo que me llenaba de grande alegría y de esperanza esto mismo que os estoy diciendo. O sea, mi destino, como mi vida, nuestra vida es muy misionera, mi vida es misionera, estás aquí, vas allí, vas cambiando. Y yo siempre que voy, hasta incluso cuando voy de un lugar a otro en la autopista, que vas y te mueves de un destino a otro, digo, un día el coche va a subir, no por la vía normal de las autopistas y de las carreteras, sino que un día, Señor, tú vas a agarrar este coche que es mi vida, me lo imagino así, y nos vamos a ir para la carretera de tu casa, al encuentro definitivo contigo y pleno, ¿no? Y no sé, a mí eso me llenaba de una esperanza, no sé si descubro el agua tibia, pero no sé cómo deciros. Es que es distinto saber que tu vida tiene un horizonte y un lugar seguro. En Juan 14, por cierto, Juan es precioso, cuando Jesús se está despidiendo le dice eso a los discípulos: me voy a prepararos un lugar. Volveré y os llevaré allí, porque en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a prepararos un lugar. No podéis ir ahora, le está hablando a los discípulos, después iréis. Ellos no entienden nada, como nosotros quizás, porque nosotros decimos, no, aquí yo estoy muy bien, y no estoy diciendo con esto que me quiero morir, ni muchísimo menos. No, yo no me quiero morir. Pero no sé cómo deciros, cómo entender el horizonte tan grande que nuestra vida y cada vida tiene. Es que eso es la resurrección, pero es un proceso. Y me ayudaba como que nos metiéramos a ver desde la experiencia de los discípulos, aquí en esta última parte del Evangelio de San Juan, cómo ellos vivieron ese camino de comprender, de asimilar, para tener dentro esa certeza, o sea, de Jesús vivo y resucitado, ¿vale? ¿Qué camino y cómo? Y me encanta porque San Juan, en este capítulo 20, narra, si lo leéis con atención, a lo mejor ahora no nos va a dar tiempo, pero yo detallándolo, desde el versículo 1, empieza, ha pasado la Pascua, ya sabéis que a Jesús lo descuelgan, era la Pascua judía, por tanto no podía estar ese espectáculo de los crucificados, rápidamente quitan todo, ¿verdad? Quieren resolver todo y todos dicen a casa, aquí se acabó esto, esta historia se acabó. Pero pasada la Pascua, o sea, amaneciendo, fijaros, el evangelista tiene detalles aquí muy bonitos. Muy temprano, dice el versículo 1, cuando todavía estaba oscuro, o sea, empieza el hacer conciencia de la experiencia de cómo captaron esa resurrección de Jesús, ese presentarse, ese salir al encuentro en todo ese primer día, empezando muy tempranito. ¿Quién estaba? Aquí el primer personaje de los que estaban más cercanos de Jesús, María Magdalena. Esta mujer, que ya sabemos su historia, que yo creo que es de la que, aunque también a nivel de estudios de la palabra no es tan claro ni tan decir, esta es la misma que le sacaron los demonios o era aquella que estaba a los pies y que enjugó con sus cabellos. Eso se discute a nivel de la palabra y de quién era esta mujer, pero es innegable. Creo que es el mismo San Juan que dice, justamente cuando va a haber un fariseo, es el episodio de esta María que le lava los pies con su cabello y le unge, y Jesús tiene una expresión preciosa, dice, al que mucho se le perdona, mucho, mucho ama. Y yo creo que esto es verdad, aquí San Juan lo reitera con María Magdalena. De todos los discípulos, que además ya vamos a ver dónde estaban, asustados, confundidos, desconcertados, normal. Bueno, estos que nos leyeron hoy, todavía más lejos se habían ido. O sea, estos ya se habían ido. Y los otros estaban escondidos, porque claro, ese escarnio también era una clara advertencia del Imperio Romano a que
a este que era el líder le pasó esto, al resto que agarremos junto con este, les va a tocar lo mismo. Por tanto, por eso es que los discípulos entienden que estaban escondidos, aterrados y asustados y no querían ni salir. Entre el desconcierto, el dolor de la pérdida del maestro, de no entender nada, encima asustados por la propia vida, porque como lo relacionaran con él, les podía tocar la misma suerte. Pero María, ¿veis? Esta vida muy perdonada, digo porque nos podemos identificar, ¿no? En estos discípulos, si nos puede ayudar. A mí me ayudaba como leer, ir leyendo y diciendo, a ver, en los personajes hay experiencias, hay actitudes. María estaba allí. Estaba allí porque María no aceptaba que su amor, pero en el sentido más hermoso y más limpio, o sea, la persona que le había devuelto la identidad, que le había devuelto la dignidad, que le había dado todo un horizonte, se fuera. Yo en la vida misionera he visto muchas Marías Magdalenas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona pierde a alguien muy querido y no lo acepta. ¿Habéis visto esto? Que no te quieres separar de él, incluso que hay que jalar a la persona y digo, vamos. No quiero. Hasta hay que tener cuidado de que no vaya al hueco. O aunque no haga eso, quiere estar ahí. No se quiere ir. ¿Por qué? Porque aquella persona era tan importante y tan significativa que aceptar que ya no lo voy a ver, que ya no va a estar conmigo, que ya no voy a compartir, que se acabó, es muy duro, no lo acepta el corazón. Bueno, este es el corazón de María Magdalena, no lo acepta. Y María no va a buscar a Jesús resucitado, ella también escucharía en medio de todo aquel caminar de Jesús, que además con Lucas estábamos ahí, ¿verdad? Jesús caminando con sus discípulos y enseñándoles, Jesús les habló mucho a ellos de este momento. Pero veis que no basta escuchar, hay que comprender con la mente, pero bajar al corazón. Y la resurrección yo creo que tiene mucho de esto. Hay que comprender, sí, entender, reflexionar, detenerse, pero hay que amar mucho. Y María es una que hace eso. Entonces se va de madrugada, oscuro, va al sepulcro y claro, ella observa una cosa extraña. Dice aquí que la piedra estaba retirada del sepulcro, era una piedra enorme. Claro que tuvo que haber quedado impresionada, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Pero ella no se atreve a entrar. Entonces, ¿qué hace? Corre a buscar a los discípulos. Entonces va donde Simón Pedro y el otro, Juan, era él se da piropos aquí, dice, y el otro discípulo que era muy amigo de Jesús, el Juan era creidillo. Bueno, a ver si me escuchan los vivitas, ¿de dónde se inventa eso? No, él siempre se sentía el discípulo amado de Jesús, seguramente tenía una relación de verdad muy cercana, muy especial. Era muy joven. Era el más joven, de lo que se dice, ¿verdad? De lo que sabemos, era el más joven. Pero él se sentía el más amado de Jesús, el más querido, el más cercano. Ahí estaba él, ¿no? Fue María a decirles. Entonces ella dice lo que intuye que pasa, porque ella no fue a ver, solo vio la piedra quitada y dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Bueno, entonces Pedro y el otro salen corriendo, o sea, de entrada ellos, claro, ante un hecho así tan llamativo, se ponen en camino, salen corriendo. El otro, Juan, que era más joven, ¿ves? Era más joven que Pedro, corre más veloz, llega él primero al sepulcro, él se inclina, o sea, se acerca un poco más, porque yo me imagino en la escena, María ve la piedra, dice, ¿qué ha pasado aquí? No, se pone toda asustada, toda nerviosa, suponga, piensa muchas cosas, va y busca a los discípulos, llega primero Juan, él se acerca un poco más y dice que inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. O sea, que tenían miedo también. Bueno, y es normal. Estos dos sobre todo tenían miedo. María no creo. María lo que tenía era como que le entró esa ansiedad de decir qué ha pasado con el Señor. Y eso se va a notar por lo que pasa más adelante. Llega Simón Pedro detrás. Él era el que tenía como mayor autoridad. Se ve que Juan se siente el chiquillo y dice, no, vamos a dejar que el adulto, el primero, el jefe, aquí, el que siempre Jesús de alguna manera ya le había colocado por espontáneo por una parte, pero es verdad que Jesús ya le había dado a Pedro de alguna manera una autoridad que Juan reconoce
y bueno, este sí entra. Observa, hay signos, ¿veis? Entonces, ya a mí esto me ayuda porque para que la experiencia de la resurrección se vaya sentando en nuestra vida, preguntémonos qué signos yo voy descubriendo y reconozco, aunque no entienda todo, porque ellos ven signos. María ve la piedra, un poco más. Se acerca a Juan y ve las sábanas en el suelo, no se atreve a entrar. Entra el tercero, que es Pedro, ese sí que entra hasta el fondo, ve los lienzos, o sea, confirma que están en el suelo, y el sudario lo ve envuelto a la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, ahí ha pasado una cosa extraordinaria, ¿no? Sin embargo, fijaros, ¿no? Por lo que digo del proceso, ellos van viendo signos, pero todavía no entienden, sobre todo los discípulos, porque mirad lo que va siguiendo la lectura, dice, entró el otro discípulo, ahí Juan sí se atreve a entrar después de Pedro, dice que vio y creyó, pero todavía, aquí él mismo aclaran, no, todavía no habían entendido que según las escrituras él debía resucitar de entre los muertos. Conclusión, se vuelven a su casa. A pesar de haber visto signos, uno dice, pero bueno, ¿y por qué no se pusieron a buscar el cuerpo? ¿Por qué no se preguntaron? Como que vieron, se quedaron así como, yo me lo imagino, como desconcertados, extrañados. Todavía su mente no era capaz de relacionar estos hechos con lo que muchas veces Jesús ya les había dicho antes, todavía no. Y se van a casa, o sea, vuelven quizás por temor. Bueno, aquí podemos tener muchas conjeturas. Claro, eso estaba vigilado porque sabían que Jesús no era cualquier profeta. Entonces quizás temieran a que vinieran los guardias, lo mismo que estamos diciendo aquí, que estos también son de los suyos, pero que lo vean los romanos, entonces los van a agarrar. Quizás pudo pasar eso. Quizás ante el desconcierto, no sabiendo qué hacer, se van, vuelven a casa, o sea, siguen con Jesús muerto. María también sigue con Jesús muerto, pero hay una diferencia con ella. Por eso digo que en ese reconocer y buscar es lo que sigue en el versículo 11, ¿no? María se queda afuera. Ella entra, ve, salen, me imagino, ¿ves? Uno va siguiendo la escena, salen, los otros deciden irse, pero ella se queda ahí. Se vuelve a quedar sola, en un lugar súper oscuro, con un piquete de guardias que pueden venir y hacerle daño. María no piensa en nada de eso. No tiene miedo. Eso está claro. Los otros quizás tenían confusión, dudas, miedo. Ella no. Exacto. Y esto es muy importante, a mí me ayudaba mucho esto, porque el miedo nos nubla. Y a veces no nos hace reconocer cosas en las que Dios nos está hablando, claramente con signos, pero el miedo te ofusca, te angustia, o la angustia, la tristeza, todos estos sentimientos que de alguna manera los discípulos quizás estaban ahí, mucho ahí, y María también. No es que María estaba, aunque no tenía miedo, María no estaba, porque sigue la lectura y dice que estaba llorando junto al sepulcro. O sea, ella se queda desconsolada, más desconsolada aún, porque dice, ni el cuerpo tengo. O sea, peor. Y mientras lloraba, ella vuelve a entrar. O sea, ella no está resignada. Y vuelve a ver si es que fue que no vieron bien, a ver si es que está en otro rincón que no vieron, a ver si fue que alguien movió el cuerpo. Yo me la imagino a ella como insistente, y eso también es otra cosa muy importante. A mí me habla de otra actitud muy bonita. Insiste. No te vayas tan rápido. A veces nos vamos como los discípulos otros primeros tan rápido. No insistimos. Y por eso no descubrimos a Jesús resucitado. Fíjate, si los otros se hubiesen quedado, ahí hubiesen habido un diálogo de Jesús, los ángeles y no, pero los otros se fueron rápidamente. A veces nos retiramos muy rápido. Ella insiste, y aquí es lo que me parece alucinante, y que realmente es una mujer que no tiene miedo, porque yo en un sepulcro he visto cosas un poco de noche, he visto unas cosas medio raras, porque lo que vieron no era como tan normal. Y luego, donde aparecen dos ángeles, ya lo pone el escritor aquí del Evangelio, dos ángeles, pero yo en ese momento diría, ¿y esto de dónde aparecieron? Yo saldría corriendo, ahí sí yo le alcanzaría a los discípulos y los pasaría del susto que me da. Pues la María estaba tan necesitada
de encontrar a Jesús, que ni siquiera es capaz de racionalizar lo anormal de lo que está pasando ahí, lo paranormal que está pasando ahí, hasta lo podemos decir así. Ve dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, que además no lo habían visto antes, y ella entró en dos momentos, por lo que va describiendo. Escribe mucho Juan, muchos detalles. Esos no estaban ahí, y de pronto vuelve y entra y los ve, y ella en vez de gritar, salir corriendo, asustarse, se pone a hablar con ellos. Imagina, o sea, de verdad que es como una experiencia. Ya os digo, yo esto lo he visto en gente que tiene mucho dolor y eso no acepta una realidad. Y entonces insiste y se queda. No se va. Dice, es que no puede ser. Es que no puede ser. Y por más que tú tratas de hacer a la persona volver no puede, no te escucha. ¿No ves? No, de verdad, sobre todo lo he visto en momentos de personas que pierden personas muy, muy queridas. Un papá, una mamá que pierde a un hijo o a un esposo muy querido. O un incidente lamentable donde no esperas que pase y pasan cosas muy duras, ¿verdad? Muy, muy desconcertantes. Y ves que la persona está tan en no querer aceptar eso que te dice, recuerdo una persona que le pasó una cosa injustísima. Le mataron a su esposo, imaginaos, en un día normal, que se iban de trabajo. De normal, en una rutina, tenían dos hijos adolescentes y uno estaba en la universidad y el otro estaba en el instituto. Entonces se repartían los padres para llevar uno a la universidad y el otro al instituto. El de la universidad estaba más cerca del edificio, vivía en un edificio, entonces él, era la rutina, él la llevaba y regresaba, y ella también llevaba al pequeño y regresaban, desayunaban juntos y después cada uno se iba a su trabajo. Bueno, cuando ella regresó un poco más tarde, un tiempillo más tarde que él, al estacionamiento a dejar el coche, tenían dos coches, ve que en la zona donde aparca su esposo hay un tumulto, hay gente, hay jaleo, y está el coche de su marido. Ella al principio nada, pero entonces aparca el coche y cuando se baja y se acerca y se entera, pues resulta que llegando su esposo, un desconocido, con una pistola sin mediar palabras, le disparó. Disparó varios tiros y lo mató. Ella vio la escena. Yo la vi a ella, porque claro, ella quedó, esto que os digo, que quedó, tuvo que venir un familiar, tomar su coche y se la llevaron a casa de su madre. La casa de su madre estaba muy cerca de nuestra casa, en una zona de Venezuela. Eran vecinos nuestros y hacíamos escuelas de la palabra, muchas cosas. Conocíamos más a la familia de ella, no a ella. Entonces una chica que la vio llegar tan mal que se nos corrió a nuestra casa a decir, por favor, venid, que ha pasado esto, no podía ni hablar. Y no sabemos qué decirle. Por favor, se les ocurrió decir, por favor, venir a consolar, a decirle algo, porque ella estaba, y nunca se me olvidará, ¿eh? Yo llegué, estaba yo en casa, estábamos desayunando, y yo dejamos el desayuno, fuimos a la casa de esta familia, y ella estaba en la sala, y cuando me vio, ella estaba en shock. Tú le hablabas y no te, o sea, te escuchaba y no. Pero a mí lo que más me impactó, ¿sabes qué decía? Me decía, hermana, me duele el corazón, ¿sabe? Me han matado a mi esposo, me lo han matado. No entiendo qué ha pasado aquí, no lo entiendo. O sea, tenía un dolor físico del impacto. Y lo más fuerte, eso lo descubrimos después de las investigaciones y todo esto, que fue un error. Fue un sicariato porque él se parecía a una persona que tenía problemas X. Y el sicario lo confundió y lo mató. Por eso, no lo robó, no robó nada, lo fue a por él. Fue muy fuerte descubrir todo esto. Y también fue muy fuerte su experiencia de resurrección, de esta mujer que os cuento, porque ella a partir de ese hecho se vistió de luto, era una mujer muy joven, tenía hijos adolescentes, y se vistió de negro y dijo que jamás volvería a celebrar nada. Pues fue una Pascua y se quitó el negro. Y en las Pascuas nosotros hacíamos estas fiestas, es que la fiesta de la resurrección y todos a buscar y a bailar. Cuando yo vi a esta mujer así, yo digo, ¿veis? ¿Ves? Es la misma experiencia de María. María estaba así, desconcertada, desconsolada, está haciendo una cosa loca, hablando con unos ángeles aparecidos, una aparición ahí que no tiene, o sea, ¿y qué es lo que hace?
está ni siquiera pensando en ella. Le dice, por favor, si se han llevado al cuerpo, dígame dónde está, mirad qué cosa, para irlo a buscar y traerlo. O sea, ella quería a Jesús de cualquier manera. Y hasta piensa que va a poder con un muerto cargarlo para volverlo a... O sea, fijaros, ¿no? Qué amor tan grande, qué ganas de no perder a Jesús, pero lo buscaba muerto. Y es aquí donde, bueno, Jesús no se resiste a quien busca con tanta fuerza y con tanta intensidad y no se cansa e insiste. Y aunque le pasen cosas, o sea, lo más loco y extraordinario, no suelta. ¿Y qué hace? Pues le habla. Jesús le habla a ella. Estaba ahí, pero estaba de otra manera. Y esto también a mí me ayuda mucho porque tiene mucho que decirnos a nosotros hoy. Jesús está allí, lo acabamos de celebrar. Jesús resucitado es el mismo que estaba ahí en la Eucaristía. Os lo digo y me lo digo, ¿eh? Este que estamos escuchando aquí, este es ese que acabamos de celebrar allí en la misa. Pero María no le reconoce. De verdad, yo me preguntaba en la Eucaristía, Señor, te reconozco. Me doy cuenta que estás vivo y resucitado aquí, ahora. María no le reconoce. Le dice, mujer, Jesús le habla, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella le tiene por el hortelano, el jardinero. Fijaros si María, pero es que es increíble que la mujer no tiene, realmente era una valiente, es que ¿qué hortelano va hasta esas horas? Y además no había visto a nadie. Pues ella sigue y todavía R con lo que tenía en su mente, ¿no? Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. O sea, insiste. Yo lo voy a traer, dime por favor, yo solo quiero su cuerpo, lo quiero a Jesús, aunque sea muerto, pero lo quiero. Y Jesús, qué bonito, le llama por el nombre. Sabéis que en la Biblia el nombre es muy importante. El nombre es la identidad. El nombre a veces marca una misión, ¿no? Cuando a Abraham Dios le cambia el nombre por Abraham, padre de generaciones, Israel, cuando cambia, pronunciar el nombre tiene un significado precioso, porque habla de la identidad que Dios te da y la misión al mismo tiempo, identidad. Entonces, María, y ella cuando escucha ese tono, esa voz, se da cuenta que es su maestro, ¿no? Y dice aquí la palabra tan bonito, este encuentro tan bonito, tan vivo, ¿no? Rabuní, que significa maestro. Pero veis, Jesús ya marca otra relación. Suéltame, ¿no? Porque ya las mujeres que somos todas cariñosas y apapachosas, ya, y María se lo quería quedar, ¿no? Y qué bonito, porque eso es lo que Dios también nos invita a nosotros hoy. No te quedes solo para ti. Ella lo hubiese, ¿verdad? Para mí. No, suéltame, o sea, abre. Y ve y dile a tus hermanos. Y bueno, María corre, fijaros, todo lo que le ha pasado a María, todo lo que ha vivido, no lo cuenta aquí el Evangelio. Supongo que cuando llegó a la comunidad de los discípulos, que ni respiraba, entre que lloraba, entre que reía, de haber sido una cosa así, pero les contó todo, porque así como fue a buscarlos al principio para decirles que la piedra estaba corrida, supongo que aunque aquí no nos lo narran, ella le contó todo esto que había pasado. Pero mirad lo que pasa. Eso, he visto al Señor y me ha dicho, pero ¿qué estaban haciendo todavía los discípulos? Sigue aquí. Al atardecer de aquel día, o sea, ha pasado unas horas, ha pasado todo esto, María, me imagino, ¿verdad? Seguimos Juan sigue la secuencia. En la tarde de ese mismo día, ¿dónde están los discípulos? Bien cerradas las puertas, o sea, estos estaban cerrados, pero cerrados físicamente y cerrados interiormente, asustados. ¿Dónde estaban ellos? En el miedo. Entonces, ojo con esto, ¿eh? En el miedo nunca encontraremos a Jesús resucitado. Hasta se nos puede aparecer y no le vemos. María era valiente y aunque no le reconoce, permanece y le reconoce, pero los otros, por miedo, no le ven. Y aquí están más que encerrados. Y entonces, cerradas las puertas por miedo a los judíos, por miedo a las represalias, claro. Ellos saben que lo han visto con el maestro. Los vieron actuar con él o a su lado. Tienen miedo de que los reconozcan como parte de Jesús. ¿Y qué hace Jesús, verdad? Qué bonito. Otra cosa extraordinaria, ¿no? Es como si aquí, imaginaos que apareciera aquí y se pusiera en medio de nosotros, que bueno, de hecho ha aparecido, se ha hecho presente en la Eucaristía. Es que es muy grande la Eucaristía, lo que nos decía ahora Esteban, pero uno está despistado,
uno está entretenido o entristecido, o no sé dónde estamos, pero acaba de aparecerse resucitado, podemos decirlo así, en la Eucaristía, y cada Eucaristía por eso es una actualización de la pasión, muerte y resurrección. Jesús se presenta a nuestra vida para comulgar, para encontrarse. Y mirad qué bonito, ¿qué dice Jesús? La paz con ustedes. Claro, pues los ve todos desconcertados, todos entristecidos, llenos de miedo. La paz con ustedes. Y de nuevo, ¿ven? Signos. Signos, ¿no? Mirad mis manos, mirad, soy el mismo, ese que visteis morir, ese que pensasteis que con ese hecho se acabó todo, estoy aquí. Se coloca en medio, en otros evangelios hasta nos cuentan que él come, o sea, Jesús se deshace en signos para ver si es posible que los discípulos comprendan que él ha inaugurado una etapa nueva y definitiva. Pero a pesar de todo eso, aquí hay un tercer discípulo y una tercera escena para que veáis cómo es el proceso de la resurrección, y es Tomás. Tomás no estaba en este momento que Jesús se aparece, y lo mismo que la Magdalena contó, ahora lo mismo que estos discípulos seguramente le contaron a este compañero, a Tomás, que se nos ha aparecido el Señor, que nos ha... Y entonces, ¿qué dice el Tomás? Si yo no meto, si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en el costado, no creeré. Qué fuerte, ¿no? Y mira que ahí todavía María Magdalena puede decir, porque es una mujer, y sabéis que en ese contexto las mujeres no teníamos ni voz ni voto, entonces puede decir, eso es una imaginación de ella, o una euforia, o en el llanto y en la desesperación tú creíste que viste a Jesús, hasta se podía poner en duda a María y su testimonio, pero a los discípulos se les apareció, les volvió a dar signos muy claros y fuertes de, epa, soy yo, ese mismo que visteis clavar, estoy aquí, de otra manera. Les envía el Espíritu, también es un detalle que yo pasé rápido, pero es muy bonito, sopla ya, es como un adelanto aquí, Juan adelanta la experiencia de Pentecostés, y así todo no creen. ¿Qué tal? ¿Los suena de algo? Yo me veo muchas veces retratada de que Dios a veces tiene tantos signos en mi vida y todavía estoy como Santo Tomás. Ver para creer. Todavía no le está diciendo, Señor, cuando yo vea, cuando veas qué, es que no ves. Es que no ves que te he devuelto la vida. Es que no ves que estás aquí de pie escuchándome, que estuviste bien mal y tú sabes lo que pasaste, ahora te estoy viendo a ti. Y estás aquí. Es que no ves. Es que no ves. ¿Y qué vemos a veces nosotros? Solo las malas noticias, solo las cosas negativas de nuestro mundo. Es verdad, y están. Yo no estoy diciendo que seamos ilusos. Pero fijaros lo que es la fe en la resurrección. No es que desaparece el mal y todas las dificultades y retos, no. Es que tú empiezas a tener la certeza de que hay alguien que ha vencido ese mal. Eso es lo que Jesús quiere que los discípulos capten. Por eso les muestra los signos de aquello que le destruyó la vida, y físicamente lo destruyeron a Jesús, porque la pasión es terrible, todo lo que él físicamente vivió. Bueno, pues ahora el que aparece es un Cristo que está en camino de la gloria, todavía no ha ascendido, es precioso. Es tanto el cariño que es entrañable realmente, ¿no? Qué paciencia la de Dios. Es decir, hombre, me tengo que quedar mal porque ni que se lo muestre todavía, y por eso tenemos 50 días para asimilar, ¿no? Y toda vida, porque ya os digo, tanto que me conoces, Pedro, y yo le digo, Señor, ¿y todavía yo tengo dudas en el corazón como estos? O te estoy diciendo como Tomás, dame más signos, que si yo no toco y meto así, pues qué paciencia y qué ternura. Pues Jesús, por este discípulo, que somos nosotros, Tomás somos un poco todos, cuando las evidencias del mal en nuestro corazón vencen, y tú le das más crédito al mal, a la muerte, que a la resurrección. Entonces Jesús, ¿qué tiene que hacer con Tomás, como también lo hace con nosotros? Bueno, vuelve a aparecer, se presenta, ¿verdad? Se presenta, se guían con las puertas cerradas, claro. Cuando no hay fe,
el corazón está cerrado, la alegría no brota, la esperanza menos, y el amor se fue de vacaciones. Es así, ¿verdad? En nuestra vida eso nos lo confirma una y otra vez. Cuando no está la fuerza de la resurrección en nuestra vida, es que no hay alegría, es que no hay verdadero servicio, es que no hay verdadera esperanza. Entonces nos anima, y el mundo peor, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué te invita? A esperanzas falsas o a emociones, que te emociones por fuera y bulle, y bulle, y bulle, y bum, 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 y brincas y saltas, pero cuando se acabó la bulla, se acabó el ruido, o lo que te metas, para que más todavía te quede un efecto peor, para eso para la gente más joven, y también para los adultos, ¿eh? Los jóvenes y adultos, porque hay gente que dice, mira, me tengo que meter eso, el éxtasis, para estar en el éxtasis. Pero Jesús no nos droga, ni nos ofrece sucedáneos de felicidad. Fijaros qué bonito, incluso el hecho, termino con esto, ¿no? De él venir con las marcas de la pasión, está diciendo mucho. Es decir, que el sufrimiento y los retos van a estar en nuestra vida. Y a mí me parece impresionante que Jesús resucitado en el cielo queda marcado de nuestro mal, de nuestro no. Las marcas de la cruz se las lleva Jesús con él. De nuestro no, el no que le clavó en la cruz, ¿verdad? Pero ese no él lo convirtió en sí por su amor y su paciencia y su misericordia. Y entonces le dice, mete las manos, mete pues, toca, siente, toca mi costado abierto. Y allí, ante lo evidente, ¿verdad? Tomás, y sin embargo sabemos por la tradición, Pedro, por ejemplo, en Roma, yo estuve estudiando y hay una vía y hay una iglesia que han construido que se llama Quo Vadis. Porque la tradición dice que Pedro, así con todo y todo esto, continuó la comunidad, continuaron ellos predicando porque se lanzaron, ¿verdad? Jesús les dijo, id, no os quedéis aquí con esta buena noticia, no la podéis quedar, por favor, esta alegría y este horizonte, tenéis que hacerlo salir para todos. Y salió Pedro, pero la persecución también para los primeros cristianos, ya lo sabemos, ¿verdad? Fue muy cruenta y fue muy dura. Y Pedro volvió a temer. Y en uno de esos momentos, claro, él era una de las cabecillas, ¿verdad? Que quedaron de las cabezas importantes de los primeros que estuvieron con Jesús. Claro que lo buscaban y lo buscaban para matarlo, y él lo sabía perfectamente. Y volvió a tener miedo. Y la tradición cuenta que él salía de Roma, y lo ayudaron a escapar, lo escondieron, ¿verdad? Y iba por esa vía, si es una salida, un camino que saca de la ciudad. Sí, lo viste, Quo Vadis Dominus. Pero de nuevo Jesús, ¿veis? ¿Veis que a veces el resucitado nos va a aparecer de muchas formas en nuestra vida? ¿Veis? Dicen, yo he leído porque iba acompañado de un chico joven, de un muchacho. De un discípulo quizás, la tradición cuenta. He oído que podía ser Marcos. Podría ser. Fue discípulo de Pedro. Podría ser, exacto, y que después se va a unir a San Pablo. Fue con él a Roma porque Marcos hablaba griego, y Pedro no... Era un hombre más sencillo, sí, de una cultura más básica. Claro. Sí, ese señor puede ser porque, claro, empieza todo este movimiento, ya lo sabemos, ¿no? Estamos saltando rápidamente hacia Pentecostés y con Pentecostés los discípulos se van a lanzar con fuerza, pero hasta con Pentecostés y todo, la tradición cuenta, y es muy bonito, yo vi esa pequeña capilla y hay un lugar donde pusieron unos pies y hasta te invitan a colocar o sea, donde exactamente Pedro se detiene porque ve a Jesús cargado con la cruz y le dice esa expresión, Quo Vadis Domini, ¿dónde vas, Señor? Y él le dice, vuelvo a que me crucifiquen. Entonces ya Pedro dijo, no, volvió, se regresa, volvió a Roma y bueno, la tradición cuenta que lo prenden, ¿verdad? Lo juzgan, lo condenan y Pedro pide que lo crucifiquen boca abajo porque no era digno de morir como su Señor. ¿Ven? O sea, qué fuerte que aunque tengamos el miedo, ¿verdad? En nuestra vida, aunque haya
haya que vivir el proceso que tengamos que vivir cada uno, como Pedro, como Juan, como María, como esos discípulos primeros, pero nosotros hoy, que tengamos que vivir el proceso que tengamos que pasar, si nuestro corazón siempre está abierto, reconoceremos al Señor y seremos sus testigos. Todos ellos lo fueron, no por ellos, ni porque eran capaces, evidentemente no lo eran, pero es Jesús quien nos capacita, el resucitado que está en medio, y eso es de una esperanza enorme. Entonces, nada, invitarnos a que en esta octava, nosotros también, viendo, ¿verdad?, esta experiencia de estos primeros discípulos, quizás también reconozcamos la nuestra. Quizás yo soy un poco como Tomás a veces, o como Pedro, o no, tengo el arrojo y el ardor y el amor de María Magdalena, y no me canso de buscarle y de insistirle, pero sea como sea con el arrojo de la Magdalena, o el temor de los discípulos, o la incredulidad de Tomás, a todos Dios nos busca para que nuestra fe se afiance en una única y absoluta certeza, que la muerte ha sido vencida y que podemos ser sus testigos hasta el final de los tiempos, y que nuestra vida tiene ahora seguro un principio y un hogar, ellos, ¿no? Entonces, no sé, que María, nuestra madre, ¿verdad?, que ella sí que lo supo vivir. Última cosa con la que termino y que me encanta, aquí en las procesiones lo hacéis mucho, siempre colocáis a María encontrándose con su hijo. Esto me encanta de la tradición popular. No se dice ni cuenta en ninguno de los evangelios el encuentro que vivió María, pero la tradición de nuevo afirma, y yo lo creo también, que Jesús a la primera que le tuvo que haber dicho, hola, aquí estoy de nuevo, es a su madre, es a María, estoy segura, porque ella de principio a fin vivió no como una superheroína que no le tocaba nada, no, le tocó mucho, sufrió muchísimo, pero creyó desde el principio hasta el final en las promesas de Dios, que nosotros también, como ella, podamos decirle, Señor, de la mano de nuestra Madre María, quiero llegar hasta el final. Pero quizás no se le apareció primero a María porque María no fue a buscarlo de madrugada, porque María lo había aceptado desde el principio, que tenía que pasar eso. Y María Magdalena, pues le costaba más aceptarlo. Exactamente, quizás también, ¿verdad? Uno podríamos conjeturar muchas cosas, es verdad. Ella a su encuentro primero. Ella fue a su encuentro porque no, es verdad, María Magdalena no aceptaba la muerte. Y quizás no, María, la madre, no es que lo aceptara así, pero ella sabía que Jesús había venido a su propia vida, ya lo había aceptado en su vida de una manera muy especial, muy única. Y de alguna manera las promesas que Dios, que ya lo dice en el Magnificat, hace, las cumple. Pero bueno, es precioso, por eso digo, que seamos como María, la Madre del Señor, o sea, con esa fe inquebrantable, o apasionada como María Magdalena, o cobarde y asustadiza como los discípulos, o incrédula como Tomás, que Dios nos encuentre diciéndole como Tomás, mi Señor, Señor mío y Dios mío. Eso para ella era mucho, porque decía que Señor mío, decirle Señor a una persona, por ejemplo, son los romanos y todo eso, el Señor era nada más que su... El César. El César. El Domini, exacto. Y Dios mío, pues ellos tenían muchos dioses. Claro. Entonces, y Dios solo era uno para el pueblo de Israel, era Yahvé. Entonces, eso es un reconocimiento exacto del señorío y de la identidad de Jesús. No es solo un nombre, es Dios. Bueno, que nuestra vida, ¿verdad?, también llegue a esa certeza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.